A ver, ¿qué se necesita para que una persona descubra sus propias respuestas en lugar de que, pues, alguien más se las dé? Parece una pregunta simple, pero en el fondo, híjole, es el dilema central de cualquier proceso de cambio. Y justo de eso vamos a platicar hoy. Tenemos aquí una guía de estudio súper completa y el manual oficial para evaluadores de la International Coaching Federation. Y nuestra misión es desmenuzar una competencia que es más un arte que una ciencia. La competencia 7, evocar conciencia. Totalmente un arte. Y yo diría que es la que más reta al ego del coach, ¿eh? Porque mira, la definición oficial habla de fomentar la habilidad innata del cliente de crear su propio aprendizaje. Pero lo que no te dice es que para lograrlo, el coach debe, pero activamente, resistir la tentación de ser el héroe, de dar el consejo brillante, de resolverle el problema. Es un ejercicio de contención brutal. Me encanta cómo lo pones, un ejercicio brutal de contención, porque justo de eso se trata, ¿no? Vamos a ver cómo se construye ese espacio para el autodescubrimiento a través de sus 8 componentes, los famosos marcadores. La idea es entender cómo funciona en la práctica ese arte de hacer preguntas que abren puertas que el cliente ni sabía que existían. Entendido. Pues arranquemos con la base de todo esto. Órale pues, vamos a desglosarlo. El primer marcador, el 7.1, se enfoca en hacer preguntas sobre el estado actual. A mí me gusta pensar que es como prender la luz en el cuarto en el que ya estás. Es preguntar sobre el aquí y el ahora, qué piensa el cliente, qué siente, sus valores, sus creencias, su comportamiento actual. Me gusta esa analogía de la luz, y yo le añadiría que para muchos, esa luz es incómoda al principio, ¿eh? Creen que conocen la habitación, pero al verla ya con claridad, híjole, de repente se dan cuenta del desorden, de las cosas que han estado evitando. Y la habilidad del coach aquí no es solo hacer la pregunta tipo, ¿cómo te sientes con esto ahora mismo? Es sostener el espacio para que la persona se sienta cómoda con lo que ve, sin juicio. Claro, porque de nada sirve prender la luz si vas a salir corriendo del cuarto. Y los ejemplos son muy directos, ¿no? Desde un ¿cuál es tu creencia actual sobre tu capacidad para resolver esto? Hasta algo súper práctico como ¿cómo manejas tu agenda hoy? Antes de siquiera pensar en cambiarla. Es una foto, pues, del punto de partida. Exacto. Y el error de novato aquí es convertir esto en un interrogatorio, que el coach empieza a disparar preguntas para llenar su propio mapa mental, en lugar de hacer una pregunta y dejar que el cliente explore lo que esa luz le está mostrando. El propósito no es que el coach entienda, es que el cliente se entienda a sí mismo. Es un cambio sutil, pero lo es todo. Ese es un punto clave. Y una vez que la luz está prendida y la persona, pues, se queda en la habitación, es natural que empiece a verse a sí misma. Y eso nos lleva de lleno al siguiente marcador, el 7.2, explorar el quién. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque pasamos del ¿qué está pasando? Al ¿quién estoy siendo yo en medio de todo esto? Es el salto cuántico del coaching. Pasamos del problema a la identidad, lo que las fuentes llaman the who. Ya no hablamos de la tarea pendiente, sino de quién eres tú en relación con esa tarea. Se busca ayudar al cliente a que expanda su autoconcepto, a que cuestione esas etiquetas que se ha puesto. Y las preguntas se vuelven increíblemente profundas, ¿no? Ya no es ¿qué vas a hacer?, sino ¿quién necesitas ser para afrontar este desafío? O, mi favorita, si por un momento te quitaras la etiqueta de procrastinadora, ¿quién aparecería en su lugar? Son preguntas que no buscan información, buscan una transformación. Pero, ojo, aquí hay una advertencia muy seria en las guías. Explorar la identidad de alguien es meterse en un terreno sagrado. Esto solo puede hacerse desde un lugar de respeto incondicional y siempre alineado a lo que el cliente quiere explorar, no a la agenda del coach. Es muy fácil, con una pregunta mal planteada, inducir vergüenza o hacer que el cliente se sienta juzgado en su ser más profundo. Por eso, sin una confianza sólida, mejor ni entrar ahí. Totalmente de acuerdo. Tocar el quién es una responsabilidad enorme. Y una vez que el cliente empiece a explorar esa identidad, esa nueva forma de verse, pues es casi inevitable que la siguiente pregunta sea sobre su contexto. ¿Cómo interactúa ese quién con el mundo exterior? Y ese es justo el marcador 7.3. Explorar
el qué. Exacto, de what. Si el quién es el espejo, el qué es la ventana. Es mirar la misma situación, el mismo problema, el mismo entorno, pero con otros ojos. El objetivo es que el cliente transforme su perspectiva sobre sus circunstancias. Es como darle unos lentes nuevos para que vea oportunidades donde antes solo veía barreras. Me encanta eso de los lentes nuevos. Y las preguntas lo reflejan, ¿verdad? En lugar de ¿cómo resuelves este problema?, la pregunta se convierte en ¿cómo podrías ver este obstáculo como una oportunidad? O una pregunta que cambia todo el juego en dinámicas de equipo o familia. ¿Qué papel estás jugando tú para que esta situación se mantenga así? ¿Y sabes qué es lo más potente de esto? Que se basa en la idea del pensamiento sistémico. A veces, para cambiar un sistema entero, una familia, un departamento, no necesitas que todos cambien. Solo necesitas que una persona clave cambie su perspectiva y, por ende, su comportamiento. Al ayudar al cliente a reencuadrar el qué, el coach le está dando la llave para modificar dinámicas enteras sin depender de que los demás cambien. Pasa de ser una pieza en el tablero a ser alguien que puede ver todo el juego. ¡Wow! Eso le da una dimensión completamente nueva. No es solo ver el problema diferente, es entender tu poder dentro del sistema. Ok, entonces, ya tenemos la foto del presente, el 7.1, una exploración de la identidad, el 7.2, y una nueva perspectiva de la situación, el 7.3. El flujo lógico nos lleva a conectar todo esto con el futuro, y ese es el marcador 7.4. Conectar con el resultado deseado. Este es el puente entre toda esa introspección y la acción concreta. Pero ojo, un error común es querer cruzar este puente demasiado rápido. Un coach ansioso por producir resultados se salta toda la exploración y va directo a las preguntas de acción. Y el resultado es que el cliente propone acciones desde su viejo quién y su vieja perspectiva del qué, y por eso no las cumple. Tienes toda la razón. Es como querer construir el piso de arriba sin tener los cimientos. Pero cuando se hace bien, las preguntas aquí son brutales. Cosas como, imagina que ya lograste tu meta, que ya estamos en 6 meses. Describe un día normal en esa nueva realidad. ¿Qué es diferente? Le das al cerebro un destino claro y atractivo. Claro, y una estrategia muy poderosa que mencionan las fuentes es esta de trabajar hacia atrás, desde ese futuro ideal. Una vez que el cliente visualiza y siente ese éxito, la pregunta se vuelve más sencilla. Ok, desde esa versión tuya del futuro, ¿qué consejo le darías a tu yo de hoy? O, ¿cuál fue el primer paso que diste que lo cambió todo? Es increíble cómo esta técnica desbloquea ideas que antes parecían imposibles. Me fascina. Ahora, durante toda esta exploración, el coach no es solo una máquina de hacer preguntas. A veces, tiene que poner algo sobre la mesa. Y aquí entramos en una de las herramientas más sutiles y, si se usa mal, más peligrosas. El marcador 7.5. Compartir observaciones sin apego. Esto es como si el coach le ofreciera un espejo al cliente. Un espejo, exacto, no un martillo. El coach comparte una intuición, una observación, hasta un sentimiento. Puede decir algo como, oye, noto que cada vez que hablas de tu jefe, tu tono de voz cambia y te encoges un poco. ¿Qué te dice eso a ti? O, tengo la sensación de que hay algo que no estás diciendo. Chance y me equivoco, pero ¿qué piensas? La clave ahí son las palabras sin apego. O sea, ¿qué significa eso realmente en la práctica? Aquí está la genialidad de Sin Apego. No es solo ser humilde, es una técnica para que el cliente se sienta 100% dueño de su narrativa. En el momento en el que el coach se apega a su propia observación, estoy seguro de que es por tu jefe. La sesión deja de ser sobre el cliente. Se convierte en una lucha de egos. Soltar ese apego, decir, chance y me equivoco, es lo que mantiene el espacio seguro y permite que el verdadero descubrimiento ocurra, incluso si la observación del coach estaba equivocada. Es que si el cliente dice, no tiene nada que ver, y el coach insiste, se rompió toda la confianza. El coach debe poder decir, ok, perfecto, olvidemos eso, sigamos por donde tú ibas. Requiere una seguridad brutal en el proceso, no en tener la razón. Exactamente. Y para ser honesto, esto es de lo más difícil de dominar. Nuestro cerebro está diseñado para confirmar nuestras propias hipótesis. Soltar una idea que crees brillante es un acto de disciplina profesional enorme. Absolutamente. Y hablando de disciplina, eso nos lleva a la mecánica pura y dura de la comunicación.
Los siguientes dos marcadores son sobre el cómo, no tanto sobre el qué. El 7.6 se enfoca en las características de las preguntas, claras, directas, principalmente abiertas, una a la vez, y a un ritmo que permita la reflexión. Parece obvio, pero es donde la mayoría de las conversaciones, no solo de coaching, fallan. Apilar preguntas es un vicio súper común. Alguien te pregunta, ¿qué quieres hacer? O chance prefieres esperar, porque si esperas, ¿qué podría pasar? El cerebro del que escucha colapsa. No sabe qué responder. La disciplina es preguntar, ¿qué es lo que realmente quieres? Y luego, callarse. Ese silencio es la herramienta más poderosa y la que más nos incomoda, ¿no? El silencio, después de una buena pregunta, no es un vacío, es un espacio que se abre para que la verdad del cliente pueda emerger. Llenarlo es un sabotaje a ese proceso. Totalmente. Pero, ¿sabes? A veces el arte no está en la regla, sino en saber cuándo romperla. Un coach novato se aferra a la idea de solo preguntas abiertas, pero un maestro sabe cuándo una pregunta cerrada y directa puede ser un catalizador. Imagina un cliente que lleva 10 minutos dando vueltas sin comprometerse. Una pregunta como, entonces, para ser claros, ¿estás diciendo que la respuesta es no? Puede forzar una decisión. ¡Qué buen punto! No es ser un robot de las preguntas abiertas. Y muy de la mano con esto va el marcador 7.7, usar un lenguaje claro y conciso. Si el 7.6 es la estructura, este es la economía de las palabras. La razón de fondo es la carga cognitiva. Cada palabra extra que usa el coach, cada preámbulo, cada justificación de su pregunta, es ruido. Obliga al cerebro del cliente a procesar información irrelevante y lo distrae de su propio viaje. Una intervención limpia es la que usa el mínimo de palabras para lograr el máximo impacto. Es como la diferencia entre una flecha y una bola de estambre, ¿no? Ambas pueden llegar al mismo lugar, pero una llega directa y la otra, pues, con un montón de enredos. En lugar de decir, bueno, he estado pensando, basado en lo que me dijiste antes sobre tu proyecto, que a lo mejor sería útil explorar un poco. Simplemente preguntas, ¿qué sientes sobre tu proyecto? Es eso. Es respetar tanto el proceso del cliente que te quitas de en medio lo más posible. Tu lenguaje se vuelve una herramienta precisa, casi invisible. Y esto nos lleva al último marcador, el 7.8, que es la consecuencia lógica de todo lo que hemos hablado. Es la prueba de fuego. El cliente es el protagonista. Dicho de otra forma, ¿quién habló más? Si fue el coach, algo salió mal. Las guías hablan de una proporción 80-20 o 70-30. El cliente habla el 80% del tiempo. Y esta no es una métrica arbitraria. Es el indicador de que el espacio fue verdaderamente para la expresión y el procesamiento del cliente, no para la cátedra del coach. Y es que si aplicas bien los otros marcadores, si haces preguntas abiertas, concisas, una a la vez, y usas el silencio, el resultado inevitable es que el cliente hablará más. Es una métrica que te dice si fuiste un facilitador o un director de orquesta. Fíjate que esto tuve que aprenderlo a la mala. Al principio yo llenaba cada silencio porque me ponía nervioso. Sentía que si no hablaba, no estaba aportando valor. Una vez un mentor me evaluó y al final me dijo, hablaste tanto y con tanta inteligencia que tu cliente no tuvo ni un segundo de espacio para pensar por sí mismo. Lo ahogaste con tu ayuda. Fue un golpe durísimo al ego, pero probablemente la lección más valiosa que he aprendido en mi carrera. ¡Qué anécdota tan potente! Lo ahogaste con tu ayuda. Es la paradoja de este trabajo. Ok, entonces hemos recorrido este andamiaje. Desde prender la luz sobre el presente hasta explorar la identidad y la situación, conectar con el futuro, usar el espejo de las observaciones y pulir la comunicación hasta que sea casi invisible. Todo para que el cliente sea el protagonista. Es un camino completo que, si se sigue con disciplina, crea las condiciones casi de laboratorio para que una persona tenga un momento eureka. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para mí, queda claro que evocar conciencia no es una colección de trucos o preguntas inteligentes. Es una disciplina profunda de autogestión, escucha y presencia. Es la prueba de que el cambio más real y sostenible no viene de un consejo brillante que te dan, sino de una verdad que descubres por ti misma. Exacto.
Es un modelo de comunicación que fundamentalmente empodera al otro en lugar de dirigirlo. Y esto me deja pensando en algo. Adelante, comparte. Hemos hablado un buen rato sobre cómo un coach usa estas herramientas tan sofisticadas para ayudar a otra persona. Es un mapa para una conversación con un tercero. Pero, ¿qué pasaría si aplicáramos este mismo marco a nuestro propio diálogo interno? ¿Qué pasaría si en lugar de darnos órdenes o criticarnos, nos tratáramos a nosotros mismos como un cliente valioso? Sigue. ¿Cuál sería esa única pregunta clara, directa y abierta que podríamos hacernos hoy sobre nuestro mayor desafío? Y más importante aún, ¿seríamos capaces de darnos el silencio necesario para escuchar la respuesta, sin juicios y sin prisas? Quizás ese simple acto, aplicar este arte con nosotros mismos, podría cambiar la forma en que vemos nuestro propio problema, o incluso nuestra propia identidad.